Singularidad F, final. Bienvenido, maestro de Chaldea. 48 candidatos, todos en sus ataúdes, pero se resisten a morir como los gusanos que son. La cosa vestida de hombre con rizos y traje verde hizo una pausa, chocando de frente contra la mirada de pura agresividad que le dirigía el otro hombre. No, un gusano al menos muere cuando lo aplastas con una bota, pero ustedes deciden resistir inútilmente contra lo inevitable. Elevándose sobre el equipo de Chaldea se encontraba Lev Lainur, observando con un ceño fruncido al maestro que lo miraba con igual repugnancia, el joven entendiendo que sus instintos jamás le mintieron desde que conoció al profesor en los pasillos. Lev. Parándose aún detrás de él, Olga parecía estar en shock por la reaparición del profesor Lev, hasta que poco a poco la emoción empezó a filtrarse en su rostro pasando de largo a Yuta y dirigiéndose a su dirección. Lev. ¿Realmente eres T? Solo para ser sujetada del brazo y arrojada hacia atrás, siendo atrapada por una confundida Mash, que no entendía la agresión que desprendía su compañero. ¿Qué eres? ¿Qué rayos quieres decir con eso? Pareciendo ser el único que prestó atención a las palabras de Lev, se puso enfrente de sus dos compañeras, la energía maldita refugiando a su alrededor de forma errática, su control escapando a medida que sus emociones tomaban el piloto automático. Sin embargo, Romaní, que había escuchado todo, abrió sus ojos como platos, tecleando con velocidad a medida que intentaba escanear al profesor Lev, su rostro llenándose de horror. ¿Qué crees que haces, Yuta? Es Lev. No es un... Escucha bien lo que dijo Marie. No dando el brazo a torcer, no dejó que la directora diera otro paso. Así es, Marie, después de todo soy quien siempre limpia tus desastres, aquel que siempre te ayudó, ¿verdad? No había pizca de cariño en esas palabras, el tono burlón haciendo mella poco a poco en la mujer que no entendía el porqué de aquellas palabras. ¿De qué hablas, Lev? ¿Qué está sucediendo? Estas lecturas. Mirando por el rabillo del ojo, pudo vislumbrar el rostro del médico creciendo en confusión y miedo. Finalmente se había dado cuenta. Oh, así que Romaní también está presente. Te había dicho que llegaras a la sala de mando, pero supongo que un tonto no puede seguir una orden por más simple que sea. No había filtro en sus palabras, el desprecio que soltaba era honesto. Okotsu retrocede. Ese no es el profesor Lev. Mash intentó adelantarse y ponerse enfrente de él, pero la mantuvo en su lugar clavando el escudo con el pie. ¿Qué está pasando? ¿Él organizó el desastre? Su mente estaba corriendo horas extra mientras pensaba cómo sacar a las dos chicas de esta situación. Él podía defenderse bien, incluso si tenía que usar de manera forzada las técnicas malditas que no tenía dominadas. ¿De qué hablas, Lev? Una vez más Olga preguntó, pero se mantuvo a un lado de Mash. Finalmente estaba analizando bien la situación y las palabras del profesor. Eso me pregunto yo, Olga, esto estuvo lleno de complicaciones hasta ahora, y la mayor eres tú. ¿Complicación? Yuta, por favor, ponte detrás de Mash. Susurró como pudo el holograma de Romaní, preocupado por el maestro. ¿Qué quieres decir con eso? Puse la bomba bajo tus pies, y sin embargo estás aún aquí, correteando como un pollo sin cabeza. Cada palabra era más burlona que la anterior. El hechicero podía sentir cómo su nerviosismo poco a poco se transformaba en ira, las palabras de esa cosa recordándole a sus dos recientes enemigos. Pero claro, no es que estés realmente aquí, tu cuerpo murió en la explosión, llevas un tiempo muerta. ¿Muerta? ¿La directora estaba muerta? Era por eso que no pudo reconocerla al instante que la sintió por la ciudad. El chico se volteó y pudo ver cómo la incredulidad y el dolor se apoderaban de las facciones de la directora. No, eso no puede. La joven mujer empezó a hiperventilar mientras los bordes de sus ojos se humedecían. Pero estoy aquí. No puedo estar muerta. Negó rápidamente, golpeando el piso con sus pies para reafirmar su punto. Oh, pero es verdad, en vida no eras compatible con el Ray Shift, y al morir obtuviste la compatibilidad que tanto deseabas. El hombre parecía estar forzándose a sí mismo a no estallar en risas, llevando una mano cerca de su rostro. Tu conciencia desaparecerá si regresas a Chaldea. La mujer cayó al suelo de rodillas, todo rastro de esperanza yéndose a pasos rápidos de su rostro, con Mash poniéndose en una mejor posición defensiva para cubrir a Olga. Maestro, por favor, retrocede. Pidió otra vez, pero su maestro estaba temblando. Sé que debes estar asustado, pero por favor. Mi técnica me permite liberar grandes cantidades de energía maldita en ráfagas espontáneas y poderosas, ya sea para atacar cuerpo a cuerpo o disparar. Mash se detuvo, el hechicero Jujutsu estaba explicando su técnica, rebasando los límites normales al exponer una debilidad ignorando completamente al maestro y a la de Miservant. Lev chasqueó los dedos, el espacio se distorsionó y detrás suyo surgió una bruma morada.
Un portal espacio-temporal tomó forma y dejó ver la sala de Raisifti, más específicamente el modelo de la Tierra que se había vuelto naranja. Diste tu vida por Chaldea, así que es justo que veas el resultado de tu trabajo, ¿no es verdad? Eso no puede ser cierto, debe ser una imagen. La vida parecía finalmente haber abandonado los ojos de la Animus, pero es la real. Conecté las dimensiones para ti, el Santo Grial me permite hacerlo. Mientras el profesor se explicaba, la sala entera de comando miraba sin poder creer lo que sus ojos veían. Los escáneres no mentían, las cámaras aún funcionales apuntando a esa sala respaldaban esas palabras. Pensé que sería normal que vieras la conclusión de tu estupidez. El hombre se encogió de hombros, divertido de ver cómo la mujer estalló en lágrimas mientras se abrazaba a sí misma, pero ya era poco más que una muñeca rota, no había gracia en jugar con ella. En cambio enfocó su mirada nuevamente al maestro, su mirada se encontraba casi en blanco. ¿Acaso había entrado en shock? Era normal, pero esperaba que aún pudiera escuchar sus palabras. Candidato 48, desde que nos conocimos supiste que yo era diferente, ¿verdad? Que era un ser vivo distinto, superior. Debo admitir que me sorprendió que pudieras mantener tu terreno contra un Servant, pero eso es irrelevante a este punto. El profesor no pudo evitar reír entre dientes ante la situación. El chico ni siquiera le respondía, su cabello negro tapando sus ojos. Me presento otra vez, soy Leflainur Flauros, soy el encargado de 2016 de eliminar a la humanidad. ¿Escuchas eso, doctor Roma? Te daré una última advertencia como compañero de estudios. Desviando su mirada del maestro se enfocó en la de mi Servant, que estaba un par de pasos atrás, completamente ignorante de la energía que se acumulaba en uno de los dedos del joven. El futuro no desapareció sino que fue incinerado, seguro siguen vivos por el campo magnético que protege Chaldeas. Por eso no podemos comunicarnos con nadie de afuera. El doctor dio en el clavo, para preocupación de los magos a su lado en la sala de comando. Un final digno de ustedes, no caerán por cese de su evolución o en una guerra con otra especie, los matará su falta de significado y su inutilidad. Creo que ese fue el punto de quiebre, las palabras de otros dos individuos igual de repugnantes que el que tenía enfrente resonando en la cabeza del adolescente. No las había escuchado en persona, pero el testimonio de sus amigos había sido más que suficiente para escuchar las voces. Los humanos deberían aceptar su debilidad y retorcerse en su miseria hasta morir. Si la fusión de esas 100 millones de personas al final resultará en una maldición con cara de payaso, estoy seguro que me reiría. Negando divertidamente con la cabeza, Flauros cerró los ojos satisfecho, levantando la mano para darle el toque a la escena. Solo tenía que arrebatar a Olga de las manos de la chica y, máxima liberación de energía maldita. O eso quería hacer, hasta que vio la supernova que le explotaba en la cara, la totalidad del blast abarcando la amplitud total de la caverna mientras iluminaba la zona granite. Blast. ¡Boom! El blast se liberó en casi su máxima potencia, el maestro demasiado metido en su rabia que no consideró la idea de fusionar completamente las dos energías que recorrían su cuerpo, el prana filtrándose levemente en el ataque por el derroche excesivo de sus reservas. El disparo atravesó de lado a lado lo que quedaba de la montaña, superando la marca de los 2 kilómetros mientras barría con el bosque a espaldas del templo Ryudou, la luz cegando tanto a Mash como a Olga, la sala de comando teniendo que bajar el brillo a la transmisión mientras miraban al último candidato atacar enfurecido al profesor. Tú. Su boca echaba vapor por el esfuerzo, apenas podía controlarse para no dejar abandonadas a las dos chicas detrás suyo, pero no era tonto para lanzarse de frente así como si nada. El mundo externo había sido completamente erradicado. ¿Significa eso que todos sus amigos estaban muertos? ¿O simplemente quería convencerse a sí mismo de que aún había posibilidad de que estuviera en su mundo? ¿Y Yuta, tú cómo hiciste eso? Levantando una mano para detener a la directora de dar otro paso en su dirección, dio un par de pasos hacia atrás, hasta posicionarse junto a Mash detrás del escudo. Para el alivio de la pelirrosa, Flauros seguía vivo. Bueno, debió ser un entrenamiento de combate verdaderamente excelente. Su brazo izquierdo presentaba quemaduras, pero más allá de eso el resto de su cuerpo estaba intacto. El hombre miró hacia atrás y levantó una ceja por el recorrido del láser, pero no le dio mayor importancia. Tengo que acercarme y usar mi dominio, o usar otra combinación, con poder bruto. No voy a matarlo. Ni siquiera se vio desanimado ante el fallido intento en acabar con el hombre. Tenía muchas formas de poder matarlo, solo tenía que, detente. Tenemos que salir de la cueva antes de que colapse por el terremoto. Las palabras de la Servant lo hicieron entrar en razón. ¿Finalmente un terremoto?
Aún así no podía quitarle la mirada de encima a esa cosa, era demasiado riesgo darle la espalda, un intento inútil como siempre, al perder el favor de nuestro rey solo les queda arder. Nos vemos Romaní, Mash y candidato 48, todo por culpa de que saberse empeño en mantener a flote la singularidad. En un haz de partículas doradas, el hombre desapareció, no dignándose en dirigir otra palabra a los trabajadores de Chaldea o Kotsu. Mash, la singularidad está colapsando. Apenas le prestó atención a las palabras del doctor, no perdió tiempo y cargó a Olga mientras el Imash salían a toda velocidad de la cueva Crash. La estructura natural colapsó bajo su propio peso detrás de ellos, habiendo sufrido demasiado daño desde la pelea con Saber se detuvieron en seco, observando la entrada con muchas emociones. Ira, duda, un toque de miedo, preocupación, pero sobre todo impotencia. Doctor Romaní, ¿qué hacemos? El Ray Shift. Mash no sabía qué hacer, si los sacaban ahora la directora moriría Marie. Yuta no sabía qué hacer, todo había salido colosalmente mal. El animal miró tristemente a la directora, ni siquiera iba a intentar animar a la mujer, sabiendo que no había nada que hacer. Después de unos momentos de silencio, la directora dio un suspiro de derrota, se dio vuelta mientras se hacía un ovillo, con los ojos hinchados y rojos, mientras las lágrimas manchaban su rostro, murmurando tristemente, redirigió su mirada al holograma del doctor en el brazo de Mash. Romaní, ¿escuchaste todo eso, cierto? ¿Es verdad lo que dijo sobre mí? BZZT. El sonido de la estática sería preocupante en otra situación, pero aquí solo reafirmaba lo que ya sabían. La imagen tomó forma otra vez, con el médico viéndose aún más desanimado, si es que eso era siquiera posible. Escuchamos la mayor parte y, no te vayas por las ramas Romaní, solo dímelo fuerte y claro. La mujer temblaba, tomó fuerza y se puso de pie en una demostración de fuerza de voluntad, incluso con las rodillas temblando no iba a dejar que sus subordinados la vieran en esa condición. El hombre reprimió como pudo una mueca de dolor, no queriendo darle la mala noticia. Sí, los datos indican que Lev tenía razón, como estamos ahora no tenemos forma de recuperarte ni tampoco contamos con marionetas como las que fabrica Touko, tienes unos minutos a lo mucho, la singularidad no durará mucho más. No puede ser, ¿todo va a terminar así? El maestro miraba impotente la escena, sin poder hacer más que apretar los puños con ira. Entiendo. La mujer podía sentir las lágrimas queriendo deslizarse por sus ojos otra vez, pero las forzó a volver antes de mirar tanto al Servant como al maestro Mash. Yuta, como directora ordenó una retirada total, encuentren una manera de arreglar la situación. La chica se había resignado, decisiones así no se toman a la ligera, y sabía que ni siquiera podía darse el lujo de lamentarse. Entiendo. La mujer podía sentir las lágrimas queriendo deslizarse por sus ojos otra vez, pero las forzó a volver antes de mirar tanto al Servant como al maestro Mash. Yuta, como directora ordenó una retirada total, encuentren una manera de arreglar la situación. La chica se había resignado, decisiones así no se toman a la ligera, y sabía que ni siquiera podía darse el lujo de lamentarse. Directora, yo, lo lamento, dije que la sacaría de aquí. Una vez más se encontraba rompiendo sus promesas, el chico sabía que de nada servía gritar sobre si era injusto o no, al mundo poco le importaba eso, era lo que pasó y punto. Mash dio un par de miradas a Romaní y luego la directora, antes de acercarse y envolver en un abrazo a la Animus Pere. La directora tembló levemente ante el contacto, pero devolvió el abrazo poco a poco, antes de apartarse nuevamente. No tienes que disculparte, yo tampoco quería que termine así, solo, por favor no dejes que todo sea en vano. No era una orden, ni siquiera un favor, solamente era una petición. No fallaré otra vez, lo prometo. Colocó una mano sobre su corazón, incluso si este no era su mundo, parece que ya estaba metido de cabeza en esto. La chica le dio una sonrisa amable, antes de dirigir una última orden a la sala de comando. Romaní, inicia el Ray Shift, sácalos de aquí. Lo último que Okotsu pudo ver antes de que la inconsciencia lo golpeara fue a la directora quedándose de pie en medio de la devastación completamente sola. El sonido de la maquinaria se había asentado tanto en la habitación que podía ser considerado ruido de fondo para el doctor que se encontraba en la base rodeada por la nieve. No, doctor, ahora soy lo más cercano a un director. El hombre tomó un sorbo largo de su café mientras recordaba lo sucedido, siempre odió las despedidas y sin embargo estaba demasiado familiarizado a ellas. Era tal como Flauros había dicho, la barrera magnética de Chaldea era lo único que los protegía de ser incinerados junto al exterior. Se mantuvo erguido como pudo, como si ya estuviera acostumbrado a ser un líder. Su silla crujió mientras se desplomaba hacia atrás, pellizcándose el punto medio de la nariz y los ojos mientras su visión se oscureció unos segundos, tal como estaba el mundo afuera. Todas
todas las personas que habían ido afuera a buscar refuerzos habían dejado de responder, la catástrofe llegando seguro al mismo tiempo que la muerte de Marie, ¿o fue con la muerte de Marisbury que empezó todo? Su mano pálida parpadeó en una mano bronceada por una mil millonésima de segundo, recordando a la joven de ojos dorados y cabello blanco. Olga había sido considerada un fracaso por muchos magos, pero con pura determinación la chica se forjó un nombre, con su actitud siempre sarcástica, casi podía escucharla gritándole por pensar de forma tan deprimente en lugar de trabajar para resolver esto más rápido, y ahora se había ido y él tenía que tomar nuevamente un puesto de líder, a pesar de creer que ya estaba libre de tales obligaciones, pero esto iba más allá de lo que él o lo que todos querían, su corazón se llenó de arrepentimiento de no poder hacer nada por la verdadera líder de la organización. Ignoró el ritmo constante de la maquinaria circundante mientras cobraba vida, operada por un puñado de supervivientes que aún mantenían las luces encendidas en este lugar escondido bajo tantas capas de roca y hielo. Sus ojos verdes se abrieron nuevamente al sentir la presencia del genio acercarse nuevamente. Una mano enguantada se posó en su hombro cuando los ojos azules de Da Vinci chocaron con los suyos, la voz tranquilizadora no combinaba con las palabras que soltó y la situación un comienzo muy duro. ¿No es así? Su columna sintiera un escalofrío. Parece que tendría que acostumbrarse a ese título aunque no quisiera. Bueno, no es un primer día ejemplar si todo está en llamas. Intentó ponerle un poco de humor a sus palabras, incluso si era para bajar aunque sea un poco la atmósfera tensa que rodeaba Chaldea. La genio colocó un abrigo negro sobre sus hombros, mientras frunció los ojos con leve molestia y se inclinaba adelante y tecleaba con rapidez varios comandos. Anímate un poco, Archaman, Mash se desanimará también si te ve así. Cierto, pensó el médico, esa niña que prácticamente había considerado su propia hija contaba con él. Ella también debería ser desplegada si querían arreglar la historia humana. ¿Qué clase de ejemplo le daría si lo veía así? No había tiempo para lamentarse. Tienes razón, tenemos que dar la noticia en un rato. El candidato, no Koksu, ya está despierto. Trató lo mejor que pudo de ignorar la ceja levantada de parte del genio, sabiendo muy bien que ella estaba enterada de que Okotsu le había permitido quedarse en su habitación designada para holgazanear, pero el chico se la había pasado en la enfermería la mayor parte de los 3 días de su llegada. Técnicamente no había nada de malo, debería despertar en 1 hora a lo mucho. Fou se estaba dirigiendo hacia su habitación, así que puede que se levante incluso antes. Supongo que nuestro candidato 48 es incluso más misterioso que antes. Romani se mordió la lengua ante ese comentario. Era un eufemismo decir que el maestro 48 era fuerte. El reporte en detalle de Mash dejaban claro que el adolescente tenía mucha experiencia en situaciones de este calibre. Parecía muy enfocado en resolver rápidamente la situación. Mash dijo que pudo correr a la par de ella e incluso podía detectar a Olga y a los Servants a la distancia. Recapituló mientras él y la genio caminaban por los pasillos, sopesando la situación. No se lo dije aún porque quería sorprenderlo, pero pude recuperar la información de su celular. ¿Su celular sigue de una pieza? El médico tuvo que hacer una doble toma, no había demostrado signos de cansancio tras luchar con 2 espíritus heroicos en 2 días, pero llegó hecho trizas a Chaldea. No diría de una pieza, pude recuperar la información que tenía dentro. No me mires así, no recibe nada, pensaba que podría preguntarle después. Da Vinci parecía relajada como de costumbre, aún con la bola de sorpresas que resultó ser su maestro sobreviviente. ¿No me dirás que sospechas de él o no? Señaló divertida al doctor. Mentiría si dijera que no, es fuerte incluso comparado a los mejores Enforcers, y su número de circuitos es absurdo para un Magus de primera generación. Casi parecía conveniente, todos los demás maestros habían sufrido daño crítico, ni siquiera Uodime estaba operativo, y de golpe el chico el cual Da Vinci tuvo que rellenar su ficha sería un desperdicio que no esté en los candidatos. ¿Qué nos dice que él no es el candidato 48 y sus papeles no llegaron? Sí, así se la dijo la Caster, era sospechoso pero al mismo tiempo, no ha hecho nada sospechoso más que hablar de forma ambigua de su pasado. Se puso enfrente de tanto Mash como Marie cuando Led reveló que nos había traicionado, luchó de frente contra Saber y Archer, realmente estaba decidido a traerlas de vuelta como dijo. Si fuera un traidor o un infiltrado, había tenido demasiadas oportunidades y jamás tomó ninguna. Sí, verdad, también sospeché de eso, pero creo que la mitad de la montaña que guardaba el Grial no opina que trabajara con Lev. Finalmente habían llegado al frente de la habitación de Yuta, no era difícil saber dónde estaba, la energía que desprendía incluso dormido lo delataba. Yo, creo que esperaré a hablar luego con él. El hombre se dio la vuelta y se dirigió a buscar a Mash, tenía que hablar con ella sobre esa armadura tan indecente. ¿Vas a huir ahora, Romani? Da el ejemplo como hombre.
Los pasos del director se aceleraron considerablemente para doblar la esquina tras oír esas palabras. Uno no entiende lo tontos que son los hombres hasta que deja de ser uno. Con un resoplido cansado, Caster entró en la habitación. Tenía sus dudas del maestro, por supuesto, pero más importante que sus dudas, no tenían opción más que apostar, no tenían a nadie a quien enviar como investigador de campo, tendrían que dar un salto de fe y confiar en el adolescente, Fou. El animal golpeó repetidas veces la frente del hechicero de grado especial, intentando despertarlo, que se retorcía mientras la conciencia poco a poco lo obligaba a despertar. Fou siguió insistiendo solo para que una mano lo tome de la cabeza y lo separe del chico. Vamos, Fou, ¿quieres nueces o algo? Esa no es una forma de despertar a nuestro invitado. Abriendo los ojos con dificultad e incorporándose rápidamente, Yuta miró alterado en todas direcciones, encontrándose con una figura con la que se había familiarizado bastante los últimos días. Estaba en una cama, con una cortina a su izquierda y una mesa de noche blanca con una lámpara a su derecha, tenía una camisa negra y un nuevo par de pantalones. ¿Le habían cambiado a ropa? ¡Qué incómodo! Eso es. Así tiene que despertarse un protagonista. Sentada en una silla enfrente de él, Caster observó cómo él la miró confundido hasta que la oleada de recuerdos lo atropelló como un camión. La llegada a Chaldea, la hechicería tan diferente, el Raishift, la singularidad, la incineración de la humanidad, el rostro lleno de burla de ese miserable sentándose sobre la cama. Trató de ignorar lo mejor que pudo el hecho de que la camisa negra y los pantalones que traía puestos no eran los que llevaba antes de ser recuperado. ¿Te sientes mejor? Asintió ante la pregunta. Realmente no sentía ningún dolor físico. Da Vinci, la directora realmente se fue, ¿verdad? La sonrisa del genio frente suyo tembló ante la mención. El chico iba directo al grano. Sí, Lev decía la verdad. Caster vio como el chico asintió en silencio, pero lo que estaba haciendo después de eso la desconcertó completamente. Parecía estar a punto de decir una gran revelación o algo por el estilo por la forma en que su mirada subía y bajaba hacia ella. Señorita Da Vinci, sé que seguramente la información sobre mí es escasa y griega. Lo que preguntaré quizás sea raro, pero... Se tomó una pausa. Las dudas corrían por su mente mientras se preguntaba si este era el curso correcto de acción. ¿Debería preguntar? ¿Lo echarían si se enteraban que este no era su mundo? ¿O todo este tiempo estuvo equivocado y solo debía preguntar de frente? Sé que deben tener preguntas, pero... Tranquilo, entiendo que debes estar nervioso y sí, mentiría si dijera que tu demostración de habilidad no llamó la atención de todos los demás. El hecho de que quieras hablar de eso ya te pone en una buena luz conmigo. Finalmente estaba entendiendo mucho más del chico frente suyo. Entonces es un niño bastante sensible. Pobre, ¿por qué habrá pasado antes de llegar aquí? Era fácil ver que a pesar de su fuerza tenía miedo. ¿Qué tenía miedo de revelar? Prometo que contaré lo que pueda, pero ¿cuál es la situación? El mundo afuera ya no existe. Haciendo otra mueca, tuvo que responder afirmativamente a la duda del joven. De nada servía endulzar la situación. Sí, el mundo afuera ya no existe. Te explicaremos más a detalle la situación con Romaní, que tuvo que tomar el puesto de director, junto a una petición. Eso hizo que el miembro más joven sacudiera la cabeza confundido. ¿Petición? ¿Se refiere a si ayudaré a arreglar esto? Claro. No entendía qué problema habría en eso, aunque, aún no entendía exactamente cómo podrían resolver todo este desastre. Recuperando toda su emoción, el genio se puso de pie rápidamente, tomando algo de su bolsillos y dándoselo al maestro, que tomó lo que parecía un teléfono inteligente. Me alegra que estés dispuesto a ayudar, pero por favor espera a que hablemos con el director. Por favor, perdóname por hacer esto. Señaló el dispositivo. Sin tu permiso, pero pude recuperar la información de tu teléfono. Mi teléfono estaba entero. ¡No! No estaba entero. Ay, perdón por eso, pude recuperar sus datos, un tema de seguridad ya sabes, pero no revisé nada. Yuta le echó una mirada al dispositivo, parecía más avanzado a su anterior celular, y eso que tenía un modelo caro que su profesor le regaló. Quería revisar si las fotos de él y sus amigos seguían ahí, pero la situación no lo permite. Aún no entiendo. Supongo que quieres que hablemos junto a Romaní. Recibió un asentimiento, por lo que siguió a Da Vinci. Aunque, ¿está bien que vaya así? ¿Se refería a la falta del uniforme que había usado? Los pasillos de Chaldea siempre le parecieron muy pristinos, como si no conocieran otro color que no sea el blanco. Casi era un laberinto con los cientos de habitaciones y salas. Subió las escaleras junto a la que ahora sabía que era un genio del pasado. Disculpe, Da Vinci. La mujer se giró para verlo, la curiosidad destellando en sus ojos. No sabía esto cuando nos conocimos, así que hasta hace poco supe que eres un espíritu heroico. Perdón, es que no te conozco. Caster se frenó en seco. Ay no.
Ya podía sentir que pulsó el interruptor equivocado. Okotsu, piensa bien un instante. Las palabras eran amables, pero no podía evitar tragar saliva ante lo que pensaba era un campo minado. Ya sabes, Leonardo da Vinci, el gran genio inventor. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Como si la revelación le hubiera explotado en la cara, el chico chasqueó los dedos a medida que su boca quedaba entreabierta por la impresión. Sí. ¿Ya lo recuerdas? Poniendo sus manos en los hombros del adolescente, miró emocionada cómo el adolescente finalmente parecía reconocerla. Claro, tú pintaste ese cuadro, aunque no sabía que era un autorretrato. Uno casi podía escuchar el vidrio romperse por la forma en que Caster tuvo que aferrarse a los hombros del chico para no caer al suelo. No, Okotsu, verás yo. Tomando un largo suspiro, sintiéndose derrotada de que el chico pensara eso, decidió que era mejor elaborar. Verás, cuando fui invocada a Chaldea lo hice con la apariencia de mi mayor creación, la Mona Lisa. En realidad era hombre cuando estaba con vida. Pero, ¿por qué? Algo le decía que no quería saber la respuesta. No importa, no importa. Te mostraré todos mis inventos y verás lo grande que soy. Recuperándose de una, casi parecía que el Servant tuvo que restringirse físicamente para no arrastrar al niño a su taller personal. Y ya veo, de todas formas quería agradecerte por enseñarme lo básico del uso de mis circuitos cuando desperté aquí. Finalmente habían llegado a la sala de conferencias. No hay de qué. Ahora, sé que aún no escuchaste lo que vamos a pedirte, pero... Se mordió los labios, pareciendo insegura de su respuesta. Si tan solo supiera que él estaba tan inseguro de cómo reaccionarían a sus locas ideas sobre su localización. Por favor, ayúdanos, eres la única persona con la que contamos actualmente. Sin dejarlo mediar más palabras, se adentraron en la sala. Llegaron a una habitación que el categoría especial no reconoció, aunque eso era normal al igual que el resto de Chaldea. El espacio era monocromático y bastante vacío, lo único destacable siendo la mesa de conferencias en la que ya había una persona sentada. Romaní, es bueno verte. Mash, ¿está bien? El hombre parecía inusualmente serio, hasta que la pregunta abandonó los labios del chico. Una mirada confundida pasó por sus facciones por un instante, pero pareció relajarse considerablemente, antes de que una pequeña sonrisa volviera a aparecer en su rostro. Sí, sí lo está en su habitación en estos momentos, pero supongo que sabes para qué te trajimos aquí. Los tres se sentaron en la mesa, con un holograma reflejando el estado de Chaldeas. El modelo de la Tierra seguía en rojo. Supongo que tiene que ver con resolver toda la situación. No veía otro punto para la reunión. Sí, estoy seguro que querrás ver a Mash tú mismo, pero antes necesitamos hablar. Prestándole atención al hombre, los ojos de Yuta se afilaron. Primero que nada quiero felicitarte por sobrevivir y completar la misión, aunque sé que la situación no amerita ninguna celebración por quienes no están con nosotros. Ambos bajaron la mirada ante ese hecho. Lo lamento, si me hubiera dado cuenta de las intenciones de Lev. El hombre no lo dejó terminar. Eso nunca fue culpa tuya para que te disculpes, ni de nadie. Te enfrentaste valientemente a la situación y trajiste a Mash a salvo, y por eso te agradezco y tienes mi respeto. Da Vinci le dio un golpecito con el codo. Eres todo un héroe, así que anímate un poco. El chico no pudo evitar sonrojarse por las palabras. Como hechicero uno no espera que le agradezcan, no estaba acostumbrado. Como seguro Da Vinci ya te dijo, la humanidad fue destruida, no podemos contactar con nadie. Chaldea sigue aquí porque seguro se quedó en la línea de tiempo antes del colapso como una burbuja temporal. No tenía idea de si había dicho una tontería o no, lo que decía el doctor sonaba como pura ciencia ficción pero era real. No es el ejemplo que hubiera usado, pero sí que podemos hacer. Le hubiera gustado preguntar por qué no había empezado la ronda de preguntas sobre él, pero parece que no buscaban interrogarlo por algún motivo. Necesito que veas esto. La imagen del modelo de la Tierra se amplió. Escaneamos la Tierra con el Sheva reparado, la Tierra del pasado, no del futuro. Aunque destruyeron la singularidad, tenemos la hipótesis de que el futuro cambió debido a otra causa. La imagen cambió nuevamente, dejando ver un modelo azul con varios puntos rojos más singularidades, o algo así. Incluso él podía darse cuenta de la situación. Así es, normalmente el mundo podría corregir la historia, pero eso serían cambios pequeños. Salvar a una persona, detener un conflicto pequeño, pero estas singularidades son diferentes, son puntos de inflexión de la historia humana. La bomba cayó finalmente. 7 singularidades, 7 veces lo que hizo en Fuyuki, pero puede que incluso peor. Eso era de lo que hablaba Da Vinci. Los demás maestros seguían en éxtasis y por eso debían enviarlo a él. El futuro se decidió con la destrucción de esos puntos clave, sin ellos la humanidad no llegará a 2016, pero nosotros no hemos llegado a ese futuro, ¿entiendes? El maestro asintió.
Tenemos la posibilidad de arreglar este error y devolver las singularidades a la normalidad. El silencio invadió la sala tras esa última declaración, incluso un tonto se daría cuenta de a dónde quería llegar el director. Sé que el peso que voy a pedirte que pongas sobre tus hombros es gigantesco, no se le debería pedir a nadie, pero insisto en que aceptes este trato, porque no tenemos a nadie más a quien pedir ayuda, estamos entre la espada y la pared. Entonces tenía razón. Le estaban pidiendo que salvara al mundo, reparar la historia humana, no sabía cómo funcionaba todo esto y ya no le importaba, negarse era aceptar morir, su profesor no le enseñó a rendirse, utilizar el Raishift en las 7 singularidades y volver a poner la historia humana en marcha. Es la única manera de salvar a la humanidad, claro que no tendrás ayuda de otros maestros pues siguen en condiciones críticas. El director continuó su explicación, sin querer dejar detalles fuera algún margen de tiempo para que alguno se recupere. Lo dudaba, pero no venía mal preguntar. No lo sabemos, es probable que no podamos atenderlos. La respuesta de la mujer era justo lo que temía, pero se esperaba. No estarás solo, por supuesto, aunque Mash es la única servant que tenemos de momento. Sé que dije que odiaba pedirte esto, pero debo insistir en que ayudes a Chaldea. Dando un último suspiro, el director se puso de pie, con los otros 2 miembros de la sala haciendo lo mismo. En consecuencia Romani se puso enfrente suyo, en lo que ya iba adivinando que sería un apretón cuando aceptara. ¿Estás preparado para hacer esto? ¿Puedes aceptar la carga de Chaldea y el futuro de la humanidad? Las palabras resonaron en su alma. Yuta Okkotsu escuchó en ese momento las mismas palabras que había oído tanto de Maki como su maestro. Eres nuestra póliza de seguro. Quiero pedirte que cuides a los chicos de primero y de segundo. Una carga inimaginablemente pesada fue colocada sobre sus hombros por 3 vez. Esta gente le pidió ayuda porque la necesitaba. ¿Cómo podía negarse? No iba a dejar morir a tantas personas, dejar que les suceda lo que casi le sucede a él 2 veces, ni siquiera dudó en estrechar con fuerza la mano del director, reuniendo toda la determinación que podía antes de responder sí, yo voy a ganar. Dio más que una confirmación, dio una declaración de victoria. ¡Qué valiente! Añadiremos eso a tu registro. Dicho y hecho, la mujer se puso a teclear a toda velocidad en su tableta. Fiu, entonces con tus palabras nuestro destino está decidido. Gracias por ayudarnos, Okkotsu. Seguro quieres ver a Mash o que te llevemos a la sala de invocación para ver si podemos contar con más ayuda. Fue el turno del médico para ser interrumpido, la mano levantada del otro hombre en la sala, deteniendo a ambos activos de Chaldea. Antes de eso, yo pensaba quizá guardarme esta información sobre mí, pero viendo que estamos juntos en esto y que el mundo no existe, no pierdo nada en explicarme. Los 2 adultos intercambiaron una mirada confundida, pero asintieron y se sentaron de nueva cuenta. ¿Cómo saben? Me encontraron a las afueras de Chaldea, no sé cómo terminé aquí, pero antes de llegar me encontraba en una pelea con 2 brujos, Kenjaku, un hechicero de más de 1000 años y... 1000 años. ¿Era un apóstol muerto de casualidad? La revelación impactó a Archaman desde luego, y aumentó su curiosidad sobre el ahora maestro oficial de Chaldea. Sí, yo me enfrenté a él con ayuda de un aliado de circo mediante. Quizá no era buena idea. Pero la mayor amenaza no era él, sino un hechicero llamado Sukuna, el rey de las maldiciones. Otra vez no había reacción ante esos nombres. Creo que Olga me mencionó ese nombre después de que hablaras con ella. La mujer recordó a Sukuna solo por esa mención. Ahí está lo que no estaba seguro de cómo interpretar. Díganme, ¿el nombre de Sukuna no les dice nada? Es el hechicero más poderoso de la historia. Le hubiera encantado decir que ese puesto le pertenecía a su maestro, pero la realidad no era tan bonita. ¿El hechicero más poderoso de la historia? Creo que ese sería más bien Salomón. Da Vinci dio su opinión y tanto ella como Yuta ignoraron el leve estremecimiento de Romani. ¿Ahí está otra vez? Preguntaron al unísono. Debería ser imposible que digan eso, pero si realmente no conocen a la persona que voy a mencionar, entonces realmente no me volví loco. Los adultos guardaron silencio, preguntándose en el fondo si realmente se habían perdido algo. El nombre de Satoru Gojo, el hechicero más fuerte de la actualidad. Bueno, ese puesto ya no le pertenecía a Gojo, quizá él sería el poseedor actual del título el más fuerte. Ese título, hasta donde nosotros sabemos, se le atribuiría quizá a Lorelei Bartomeloi. No, era un título indiscutible. Satoru Gojo, el hechicero más fuerte, el usuario de los 6 ojos y el hechizo sin límites. Insistió de nuevo, pero es como si no lo conocieran, como si no existiera. Las 2 personas enfrente de Yuta realmente trataron de recordar a alguien así, pero negaron con la cabeza, levemente decepcionados de sí mismos al ver la mueca triste del chico. Bien, eso lo confirma, lo que diré entonces no es una locura por más que suene así.
Si realmente no conocen a Gojo Sensei, es porque este, no es mi mundo, por ridículo que suene esto debe ser otro universo o algo así. Se quedó callado, casi esperando que lo miraran feo por sugerir algo así y entonces, ¿fuiste traído aquí por la segunda magia? Contrario a lo que esperaba, la mujer tomó la palabra sin mirarlo como si hubiera dicho una tontería. ¿Segunda magia? Si dice la verdad, tiene algo de sentido, esa energía que manipulas, energía maldita eso. Energía maldita, no existe aquí, de eso estoy casi seguro. La segunda magia, el caleidoscopio permite la manipulación de mundos paralelos, supongo que explica por qué no había registros tuyos. Lo último fue dicho mientras el hombre miraba acusadoramente a la genio enguantada. Vamos. Entonces nos sacamos la lotería. Dinos, Yuta, ¿en tu mundo eras fuerte o eras promedio? La mujer parecía más emocionada con la revelación, para su gran confusión. ¿Segunda magia? ¿Esto no los sorprendía? ¿Me creen? Nunca había pasado por algo así, pero no era imposible. Esto, entonces seguro quieres volver a tu mundo, pero escuch. Otra vez tuvo que alzar un brazo para detener al doctor, entendiendo sus preocupaciones. No tienen que preocuparse, no tengo intenciones de irme, no voy a abandonarlos solo porque de repente encontré un camino a casa. Me quedaré hasta que la situación esté solucionada, ya evitamos una catástrofe en mi hogar, no voy a dejar que sufran algo peor a lo que ya evité. No podía imaginarse viviendo si dejaba morir a toda la población humana, otro universo o no, la cantidad de sangre que estaría en sus manos dejaría en pañales incluso a Sukuna. Los ojos de ambos se abrieron antes de suavizarse con el doctor liberando un suspiro y el inventor dando un único aplauso de satisfacción. Bien, ya puedo ver por qué la directora era tan amable contigo, aunque no lo hubiera admitido. ¿Qué se supone que significaba eso? La directora había sido muy amable en todo momento, claro, se veía tensa, pero cualquiera lo estaría en una posición así. Podía sentir la ira burbujeando en su interior ante la imagen de la directora, la imagen de ese miserable profesor recordándole al rey de las maldiciones y al cerebro milenario. No iba a dejar que Lev se escapara, quería borrar esa sonrisa de su rostro. Yo mismo lo haré, voy a asesinarte, Flauros. Bueno, me alegro de que contemos contigo. Por cierto, dijiste que eras familia lejana de ese clan rojo, ¿conocías a ese hechicero? Quizá fue para liberar tensión, quizá fue para aligerar más el ambiente o un sentimiento oculto de querer hacer homenaje a su maestro, pero el joven sonrió antes de sonreír con arrogancia mal fingida. Era mi profesor y griega. Podrías decir que soy un poco fuerte. Su sonrisa se tornó a un gesto incómodo al ver que no podía mantener esa expresión. ¿Ve bueno que era eso de invocar? Quería hablar con Mash antes de ir a la siguiente misión. Los tres salieron de la habitación mientras recorrían los pasillos. ¿Nadie conoce lo que es un ascensor? No había visto ninguno hasta ahora. Tendremos que enfrentarnos a la historia misma, a espíritus heroicos de todo tipo. No pude decirlo porque nos golpeaste con tu gran revelación, pero ya no se llama First Order, ahora restaurar la historia humana es la misión final de Chaldea, la Grand Order. Perdónalo, Yuta, le gusta ser dramático después de mirar a su idol. Sí, mira algo así como una idol virtual. ¿Qué edad tiene, doctor? La pregunta no iba con malas intenciones, pero el director sentía que habían apuñalado su corazón. Uy, eso le dolió. Cuéntanos más de tu mundo, Okotsu. Si no usan circuitos mágicos, ¿cómo crean misterios? El joven levantó las manos en un gesto de tiempo fuera. Quizá después, querían que fuera a invocar, la sala de invocación podría ayudarte a invocar servants. Claro que como no tenemos catalizador, será probar suerte para que el espíritu heroico responda a tu llamado. Luchar al lado de héroes del pasado, no sonaba mal, pero solo conocía figuras históricas de su país y algunas de las más famosas de fuera de Japón. Mash dijo que era mucho peso hacer un contrato con 2 servants. ¿Estaré bien si son tantos? No tienes que preocuparte por eso, ahora que pudimos reparar el sistema de invocación, será Chaldea la que cargará con el peso de mantener al espíritu heroico, tus reservas no deberán afectadas. Dijo Da Vinci. Eso era muy bueno, más considerando las dificultades que estaba teniendo para manipular su energía ahora, tenía que mejorar su control muy rápido para aprovechar bien las nuevas capacidades que tenía. En ese caso los veré en un rato. Se despidió de ambos a medida que se dirigía a la habitación de Mash. Como le indicó Romani, haremos el primer salto mañana a primera hora, asegúrate de descansar bien. Le gritó el director. Descanso, algo me dice que no tendré muchos a partir de ahora. Miró rápidamente su dispositivo y encontró una foto que tenía una importancia sin igual en estos momentos. La pondré como cuadro en mi habitación luego. Kyofou. ¿Cómo hago esto?
No tenía segundas intenciones ni nada parecido, pero no fue hasta que estuvo a centímetros de tocar la puerta de la habitación de Mash que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Iba a entrar a la habitación de una chica que acababa de conocer, debió pensar mejor su plan Ring Fu. Contra todo pronóstico, la extraña ardilla saltó sobre su hombro y corrió por su brazo para tocar la pantalla al lado de la puerta que por lo visto también servía como timbre. La puerta se abrió revelando a la niña con el mismo aspecto con el que la conoció, sin la armadura digna de un concurso de cosplayers, sino con su uniforme y los lentes senpai. Despertaste. La emoción rápidamente llegó a la Shielder, que se acercó al nervioso maestro Mash. Me alegro de ver que estás bien, quería hablar contigo un rato, supongo que ya te informaron de lo que tenemos que hacer. Sí, la Grand Order, ¿aceptaste Okotsu? La chica mostró una gran sonrisa al recibir una confirmación de ese hecho. Eso es genial, ¿quieres pasar? Podemos, en realidad quería ver si podías mostrarme si hay un gimnasio o una sala de entrenamiento. No iba a entrar así como así al cuarto de una chica que conoció hace unos días, solo había entrado al cuarto de Maki cuando entraron en confianza, claro. Está por aquí. La niña era demasiado pura para su propio bien, lo guió por los pasillos hasta una sala bastante grande, pero más vacía de lo que esperaba. Sí, había un par de pesas y algunas dianas para practicar puntería con qué. Ni idea porque no había ningún arma, pero tampoco es como si él usara armas de fuego en ese panel. Podemos activar el simulador por si quieres practicar. Se acercaron a un panel de control con más información de la que el pobre cerebro de Yuta podía procesar. Tenía mucho que aprender, solo tenemos que pulsar este botón y... La mano de la chica fue detenida por el brazo de su mayor antes de que llegara a activar lo que él suponía por el nombre. Era una enorme simulación virtual, o quizá era mágica, era una fusión muy rara y que no entendía aún. No, en realidad quería hablar contigo un poco. Ya iba a tener tiempo para practicar después. Oh. Claro, ¿de qué quieres hablar? Los dos se sentaron lado a lado en un banco, disfrutando el pequeño momento de paz. Supongo que vas a acompañarme a las singularidades, ¿estás bien con eso? Sí, ¿por qué no estaría bien? Es solo que, no lo sé, ¿tienes algo que quieras hacer cuando todo termine? Supongo que me gustaría ver el mundo que... ¿Ver el mundo? En ese momento fue que recordó las palabras de Romani en Fuyuki Experimento 6, Mash nació aquí. Mash, jamás saliste de aquí. Me refiero a fuera de Chaldea. La pregunta casi arruina el buen ambiente. La chica casi parecía triste ante la pregunta, mirando de forma melancólica el suelo mientras que los recuerdos de su vida en Chaldea se reproducían en su mente. Me entrené toda mi vida para esto, siempre era la última en las prácticas y tenía que quedarme después de clases en las pruebas físicas, es por eso que estaba preocupada de que no me necesitaras. ¿Qué es lo que quieres hacer tú, Okotsu? Las palabras lo golpearon sutilmente, tan sutilmente como un puñetazo directo al rostro. No sabía qué responder, pero estaba seguro de una cosa, no quería morir. Había hecho una promesa de no ir al otro lado pronto, y en esa no iba a fallar. No lo sé, hace tiempo habría respondido que no quería sentirme solo, diría que eso es lo que más odio. Optó por desviar el tema. Solo, ¿no tenías compañeros cuando te entrenabas de niño? Espera un momento, niño. Ah, claro, Mash no sabe cuánto tiempo ejerzo como hechicero. Probablemente pensaba que había practicado desde niño y. No exactamente, puedo que no lo parezca, pero empecé a entrenar hace apenas 2 años cuando mi maestro me encontró. Quizá decir que evitó su condena de ejecución no era el mejor tema de conversación. ¿De 2 años? La hechicería de tu familia es impresionante, senpai, puedes hacer tantas cosas. No exactamente, yo puedo copiar técnicas, podrías decir que es mi mayor talento. El problema era que no sabía una cosa: en dónde se guardaban sus técnicas en este momento. En la batalla final tuvo que hacer un todo o nada, se vio forzado a sacrificar a la forma maldición de Rika en un voto vinculante a cambio de eliminar para siempre su límite de tiempo. Sin un almacén externo sería una de dos. O sus técnicas desaparecerían con el tiempo o tendría que refrescar su cerebro constantemente. Su cerebro se sentía bien y aún tenía todos sus hechizos, se estaban almacenando en otra parte de su cuerpo. ¿Y si era así, en dónde? No podía pensar mucho tiempo en aquello, aparte de que no tenía tiempo de todos modos copiar hechizos. No estoy segura de si entiendo. Él tampoco sabía si podría explicarse bien, debería tener más clases con Da Vinci después de acabar con la singularidad a la que saltarían mañana. Romani seguro te pondrá al corriente después, podemos ir a la sala de invocación si quieres. Tener ayuda extra sería bueno. Aunque mientras caminaban a la sala, Mash guiándolo puesto que aún no se aprendía este condenado laberinto, le surgió otra duda. Oye Mash, ¿cuántos años tienes?
Él había empezado joven, pero tenía 16 cuando entró a la academia en Tokio. Tengo 15 años. ¿Por qué la pregunta? Eso mandó estallido de nervios. El chico es más joven que cuando yo empecé. Bueno, supongo que tengo que dar el ejemplo. Eso envió una idea brillante y que lo emocionó un poco. La chica no podía usar energía maldita, sí, pero seguro explicar cómo funcionaba su hechicería sería una buena forma a hacer conversación luego de ver si podemos invocar a alguien. ¿Quieres entrenar un rato en ese simulador? Yo tengo 17, por cierto, tienes la misma edad que Miss Kowai. El apodo pareció agradar a la de Miss Ervant, aunque dudaba llamarla así más allá de ahora. ¿Sí? Por favor. Parece que su rol de novato se había invertido al final,